Gloria a Dios. Bueno, así una vez más, como digo, damos gracias a Dios por este momento que nos permite reunirnos, y el propósito, como siempre, es el mismo: es darle la gloria a Dios, es exaltar su nombre, es declarar sus maravillas y seguir proclamando su evangelio, que es el poder de Dios para salvar las almas. Amén. Y así, hermano, pues bienvenidos todos y bienvenidos a los que nos visitan. Tenemos aquí una visita a nuestra hermana Raquel, ¿verdad? Es un placer que nos acompañe en esta tarde. Esperamos que Dios bendiga su vida a través de la palabra de Dios. Amén. Bueno, simplemente quiero repetir, aquí estudiamos la palabra libro por libro, capítulo por capítulo, verso por verso. Usualmente tomamos un libro y hasta que no lo terminamos, ¿verdad?, nos movemos a lo que el Señor nos dé. La semana pasada terminamos la epístola a Santiago, que fue una grande bendición, amén. Y hemos estado orando, pidiéndole a Dios dirección, que es el próximo, ¿verdad?, libro de la Biblia en el cual vamos a estar entrando. Y parece que ya el Señor lo ha confirmado. Hemos estado hablando de, ¿verdad?, estuvimos en Efesios, estuvimos en Santiago, hemos estado en varias epístolas, ¿verdad?, en Tesalonicenses, y he sentido ir a los evangelios. Y yo creo que vamos a estar comenzando el Evangelio de San Mateo. Amén. Nos va a llevar un poco de tiempo, pero es siempre precioso meditar en la vida de Jesucristo, las enseñanzas, los ejemplos y todo lo que Él nos enseñó ahí. Entonces, en este día, mientras preparamos todo eso, introducción y divisiones y todo lo que el Señor, ¿verdad?, nos va a guiar a hacer, tengo un mensaje aquí tópico. Probablemente la semana que viene empezamos con la introducción, no estoy bien seguro todavía, pero por lo pronto ahora vamos a hablar en Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 10. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 10. ¿Me indican con un amén cuando lo tengan? Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 hasta el verso 10. Estoy leyendo de la Reina Valera. Amén, gloria a Dios. Así dice la palabra en el nombre de Jesucristo. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Verso 10.
Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Vamos a repetir el verso 10 todos juntos. Dice, porque haciendo estas, por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Venimos a ti reconociendo, Señor, que tú eres todo, Señor, que sin ti somos nada. Tú eres el único que puedes hablar al corazón, el único que puedes salvar las almas, eres el único que puedes transformar las vidas, el único que puedes cambiar las mentes, Señor. Y tú usas tu palabra que es el Evangelio, las buenas nuevas, tienen poder para transformar, Señor. Y por eso en esta hora pedimos que tu palabra, llevada por tu Espíritu Santo, hable a nuestros corazones y siga haciendo la obra, Señor, en nosotros, enseñándonos, instruyéndonos, corrigiéndonos y preparándonos, Señor, para que caminemos en ti, Señor, en tu voluntad, en tu propósito. En el nombre de Cristo Jesús, toma el control, Espíritu Santo, y bendice cada corazón en esta hora. Amén, Señor. Amén. Bueno, esta semana, hermanos, tuve que ir al dentista. Y tengo una muela hasta acá atrás que estaba picada, la mera de atrás. Y tenían que hacer la inodoncia, root canal, lo que eso. Y poner una corona. Y pues, sabe que de repente uno se pone nervioso, pues el dolor y la máquina esa pero llegué temprano, me dijo, todo va a ser en un rato, 3 horas y todo tu trabajo hecho, desde matar el nervio, quitar la carie, hacer la corona y todo va a estar en 3 horas. Y dije, va a estar como está. Entré yo, me pusieron en la silla, primero me pusieron como una pomada en la encilla, bien fea, me cayó un poquito en la garganta, me dio ganas de vomitar, bien amarga. Y empezó a hacer el efecto, al rato llega el otro con una inyección, el doctor me inyecta ahí, pasa un ratito, viene y empieza con todas sus cosas ahí, pues tiene que perforar, ¿verdad? Para matar el nervio, una aguja más chica, más grande, pero yo no estaba sintiendo nada, en a gusto, nada estaba sintiendo. Y estuvo ahí un buen rato, hizo todo lo que tenía que hacer y ya está listo. Está bien. Me pasan al otro cuarto donde la doctora iba a hacer lo de la corona, ya me limpian y saca la medida ahí pues lo hacen todo computarizado. Y dice, espérate un momento, ya estaba esperando yo, no me dolía nada, estaba nada más descansando. Al rato ya vienen con la corona, me la ponen y empiezan con el grinder a acomodar todo para que, y muérdele y acá y preparar todo. El chiste es que terminaron y a mí no me dolía nada, lo único que tenía era hambre. Y ya después, hermano, pues salí, yo no tenía ningún dolor ni nada, con la muela, con todo puesto, me fui a comer ahí comida china. Y pasó y no me dolió nada. La anestesia, no sé si era muy buena, no sé qué, pero el chiste es que no me dolió nada. Como si no hubiera pasado nada. En un rato me hicieron todo, me pusieron la corona y quedé totalmente bien, gracias a Dios. Y es, ¿verdad? Algo que de alguna manera quiero usar como introducción. ¿Qué causó? Si tú te pones a pensar todo lo que te hacen allí, es algo que nunca lo aguantarías si no estuviera la anestesia. No lo aguantaría porque a mí me han tocado de repente y que tal, les he querido dar un trancazo de que la reacción, pero no nada. Pero es la anestesia la que causa eso.
¿verdad? Que esté dormido ahí, que no reaccione, que no se sienta nada. Ahora, hermano, tristemente hablando, en la iglesia de Dios, en estos tiempos, el diablo tiene anestesiado al pueblo de Dios. De tal manera que hay una indiferencia en el corazón aún del creyente. Hay una apatía en la cual son totalmente insensibles muchas veces a la voz del Espíritu Santo, a la palabra de Dios. Se oyen mensajes tras mensajes, el Espíritu Santo les habla, las necesidades se les muestran y no reaccionan. Se está de alguna manera dormido completamente, con la mirada puesta en todo menos en la voluntad de Dios para sus vidas. Y es triste. Ven el mundo cómo está de terrible, el engaño, la falsedad, lo que el diablo está haciendo para destruir. Ven la necesidad en las iglesias, ven los problemas en las familias, ven todo eso y no hay reacción alguna, aunque conocen la verdad. Siguen como si nada con su vida, concentrados en sus propios deseos, en sus propios gustos, en aquello que les trae placer, que les satisface, la misma filosofía que el mundo ha metido en el ser humano, donde dice: no te preocupes, tú haz lo que a ti te gusta, lo que te da placer, eso enfócate, no le hace que los demás, no te importe lo que los demás piensen. Y tristemente así pasa en la iglesia. Y no estoy, cuando hablo de iglesia, no estoy hablando de este grupo o de aquel grupo, estoy hablando de la iglesia universal, la iglesia de Cristo. Estamos en tiempos difíciles donde la iglesia está dormida, el diablo tiene anestesiado al cristiano, al creyente, lo ha engañado sutilmente, en el cual no siente nada. Hay necesidad en la iglesia, hay cosas que hacer, hay puestos que ocupar. Gracias, hermana. Para la bendición y la edificación de la iglesia, pero no siente hacerlo. No quiere compromisos. No quiere nada que disturbe su propósito que él tiene bien metido de hacer lo que él quiere en vez de hacer el propósito de Dios. Y lo más triste es que ya no siente nada. Entra, se sienta en la iglesia, oye el mensaje y sale y no siente nada. Está anestesiado. Y es triste. Es triste, hermano, cuando uno puede ver eso. Pero ¿sabe qué? Cuando se está en esa condición no se puede ver. Está cegado. Esa anestesia no solamente te impide reaccionar, sino te ciega espiritualmente. Y no puedes ver la verdad de la palabra, que es tan clara. Por lo tanto, el propósito de Dios en la vida de ese creyente, pues es lo último que está pensando. Si va conmigo ahí al versículo 10 de lo que leímos, vemos lo que dice Pedro aquí en el verso 10, que fue el último verso que leemos. Dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿qué dice? No caeréis jamás. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Estas palabras, hermano, parecieran un poco irónicas viniendo de quien vienen. ¿De quién vienen estas palabras? De Pedro. Pareciera un poco irónico.
¿Por qué digo esto, hermano? Uno de los pasajes bíblicos más recordados y conocidos por los cristianos y aún por aquellos que no son cristianos, ¿cuál es? Que Pedro negó a Jesús. Se encuentra en los evangelios. La negación de Pedro de Jesús. ¿Qué sabemos de Pedro? ¿Qué nos dice la Biblia de Pedro? Todos sabemos que Pedro era uno de los 12 discípulos del Señor Jesús. Y al leer, hermano, la palabra del Señor, nos damos cuenta qué personalidad tenía Pedro, cuál era el carácter de Pedro. Pedro era una persona atrevida, era una persona aventada, era una persona que era arrebatado, valiente, impulsivo y una persona muy directa, que no se guardaba lo que pensaba, él hablaba. Y no se esperaba a oír a los demás, él decía lo que opinaba y así era la personalidad de Pedro. Pero también la Biblia nos enseña que Pedro, ¿verdad?, carecía de algo que es muy importante en la vida cristiana. Carecía de dominio propio. Dominio propio. Obviamente Pedro tenía muchas cosas buenas de las cuales nosotros podemos aprender e imitar. Pero también Pedro, como todo ser humano, tiene cosas malas que nosotros como creyentes debemos de evitar. La vida de Pedro, hermano, dejó eventos marcados en la palabra de Dios, ¿verdad?, que se han leído por ya miles de años, por diferentes generaciones que han pasado. ¿Y cuáles son esos eventos tan marcados en la palabra de Dios que tanto se han leído? Bueno, uno de ellos es cuando Pedro caminó en el mar. Jesús venía, pensaron que era un fantasma, se asustaron. De repente Pedro dice: si eres tú, di que yo vaya hacia ti. Empieza a caminar y de repente le entra miedo y se empieza a hundir. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?, dice. ¿Cuál fue otro de los eventos que están marcados en la Biblia de Pedro? Es que cortó la oreja ¿de quién? Del siervo del sacerdote. Pero sin duda, hermano, el más sonado y el que más marcó la vida de Pedro, ¿cuál fue? Cuando negó a Jesús 3 veces. Mateo nos describe que después de que Pedro hizo esto, lloró. Pero dice, lloró amargamente. Lloró amargamente. Podemos preguntarnos nosotros como creyentes, ¿cómo es que Pedro, siendo Pedro, cayó en la tentación de negar a Jesús? ¿Cómo? Tal vez si hubieran hecho una encuesta en ese tiempo, uno de los que menos hubieran mencionado es él. Pero ¿por qué Pedro entonces fue tentado y cayó en la tentación de negar a Jesús? Pedro, hermano, estuvo con Jesús 3 años y medio. Pedro fue enseñado directamente por Jesús, el maestro de maestros. Pedro no solamente, ¿verdad?, fue enseñado por él, comía junto a Jesús todos los días. Fue testigo de milagros poderosos que Jesús hizo, hermano. Pero a pesar de todo esto, ¿qué? A pesar de todo esto, Pedro lo negó. Lo negó. Pedro, hermano, no solamente fue un discípulo de los 12, Pedro fue un líder entre los 12 discípulos. Fue un líder entre los 12 discípulos. Pedro, hermanos, fue el primero que confesó que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios viviente.
Fue el primero que confesó con su boca eso. Y no fue algo que se le ocurrió, dice que se lo reveló el mismo Padre a él. Pedro, hermano, era parte del grupo íntimo de los discípulos de Jesús. ¿Quién estaba en ese grupo? Pedro, Juan y Jacobo. Era parte del grupo íntimo de Jesús. Estuvo presente con Jesús cuando resucitó a la hija de Jairo. Jesús no dejó que nadie más entrara al cuarto donde estaba la niña muerta, pero le dijo a Pedro, a Juan y a Jacobo que entraran con él. Y fue testigo de ese milagro que Jesús hizo de resucitar a esta niña. Pedro, hermano, estuvo presente, hermano, en el monte de la transfiguración y fue, hermano, presenció ese momento tan glorioso de ver la transfiguración de Jesús, de ver a Moisés, de ver a Elías ahí. Pedro también, hermano, fue el encargado de preparar la última cena. Por eso, hermano, cuando Jesús le menciona a Pedro que lo iba a abandonar, ¿cuál fue la reacción de Pedro? Nunca, nunca te abandonaré. Pero Jesús le dijo, no solamente me vas a abandonar, también me vas a negar 3 veces. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Señor, estás mal, estás equivocado. Aun si me costara la muerte, nunca te voy a negar. ¿Y qué pasó unas horas más después? Mateo nos describe que Pedro lloraba amargamente después de haber negado a Jesús. ¿Qué pasó? Lo que pasó es que su fe se debilitó. Y cuando la fe se debilita, pues uno tiende a caer en la tentación. Hermano, ¿qué nos enseña esto? Bueno, esto nos debe hacer considerar a cada uno de nosotros que estamos aquí, que no importa qué tanto tiempo tienes de cristiano, puede ser el pastor, puede ser diácono, puede ser líder de alabanza, puede ser maestro, puede ser lo que seas, hermano. No podemos confiarnos. Amén. No podemos confiarnos. Tenemos, hermanos, que entender, hermano, que dependemos de Jesucristo, del poder del Espíritu Santo, de una relación íntima con Él, de comunión con su presencia, hermano, porque no importa qué tantos milagros y maravillas hayas visto tú y yo, así como Pedro fue presente, hermano, aún así Pedro, ¿verdad?, falló, y a nosotros también nos puede pasar lo que le pasó a Pedro, terminar negando a Jesús, hermano. ¿Y sabe qué va a suceder? Lo mismo que le sucedió a Pedro. Todo aquel que niega a Cristo terminará tarde que temprano llorando amargamente. Llorando amargamente. Pero podremos decir también como Pedro en un momento que nos digan, tú negarías. No, yo no negaría a Cristo. Yo nunca lo negaría. Tal vez de palabra no lo digamos, pero hermano, lo podemos hacer con nuestras acciones, lo podemos hacer con nuestra indiferencia,
lo podemos hacer, hermano, con nuestra forma de vivir y comportamiento. Porque muchas veces nuestros hechos hablan más fuerte que las palabras. Y con nuestros hechos y nuestra manera de vivir podemos estar gritando, como decía Pedro en el momento que no quería ser, ¿verdad?, involucrado con Jesús. No conocemos a Jesús. No necesariamente tenemos que decirlo con palabras, como Pedro. Pero nuestras acciones, nuestra manera de vivir, nuestra indiferencia, nuestra insensibilidad, nuestro desamor a la voluntad de Dios para nuestra vida, puede estar gritando como Pedro: no conocemos a Jesús. Ahora, Pedro cayó, hermano, porque no había entendido el verdadero propósito espiritual de la muerte de Jesucristo. Él no entendía que era necesario que Él muriera, porque era la única manera que podía darnos salvación. Él no lo entendía. Pedro fue debilitado y cayó su fe porque no entendía el propósito verdadero de la muerte de Jesucristo. Y al no entender ese propósito, hermano, desvió su enfoque. Y desviar su enfoque lo llevó a negar a Jesucristo. Lo mismo, hermano, sucede a todo cristiano que pierde de vista el propósito de Dios para sus vidas. ¿Y cuántos hermanos en Cristo no vemos que se han ido por su propio camino? Están confiando en su propia prudencia. Han hecho a un lado la sabiduría de Dios. El plan de Dios para su vida lo han olvidado y están concentrados solamente en vivir para ellos. Y cuando yo digo de vivir para ellos, no estoy hablando de que todo cristiano tenemos que parar de trabajar y tenemos que dejar de ser responsables. No, hermano, no estoy hablando de eso. Uno tiene que seguir trabajando, ser responsable, pero estoy hablando, hermano, de que Cristo tiene que estar primero. Hablando de que tiene que haber un esfuerzo en mi vida para hacer la voluntad de Dios, para caminar con Él, para ser parte de lo que Dios está haciendo en este mundo, que es salvando. Es lo que estoy hablando, hermano. Dios no quiere que paremos nuestra vida aquí. Son cosas que tenemos que hacer, necesarias, y tenemos familias y tenemos todo eso, pero a pesar de eso, hermano, somos llamados, hermano, a no perder de vista el propósito de Dios para mí, a no olvidarnos de que Él me salvó con un propósito. Lo mismo sucede a todo cristiano que pierde la vista del propósito de Dios para su vida. Y su vida está enfocada en las cosas del mundo. ¿Qué es poner la mirada en las cosas del mundo? Simplemente es dejar de cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Eso es poner la mirada en el mundo. Dejar de cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Es poner el enfoque en lo que yo quiero, en lo que a mí me gusta y en lo que me hace sentir bien. La vida de Pedro, hermano, nos debe de servir como un ejemplo para no confiarnos y pensar que eso solamente le va a pasar a la gente que no se está congregando. Los hermanos que no están yendo a las iglesias, solamente a ellos les va a pasar. Pero yo, con que venga aquí el domingo, con eso ya no me va a pasar nada. Con que no deje de venir a la iglesia de vez en cuando, yo estoy a salvo. Aunque no esté siguiendo el propósito de Dios para mi vida, aunque no lo esté buscando, aunque no lo esté desempeñando. Pero de repente, hermano, cuando está esa mentalidad, ¿qué pasa? Se empieza a coquetear con el pecado, se empieza a dejar entrar cosas a tu vida que en vez de acercarte a Dios, te alejan de Él, porque la Biblia es clara: Dios es santo y Él no tiene comunión con el pecado. Y si tú y yo como creyentes no tenemos comunión con Dios, estamos acabados, porque la fuerza viene de Él, el poder viene de Él, la sabiduría viene de Él.
Lo que podemos hacer es por Él. La verdad, hermano, es que nadie puede confiarse. Hay que tener mucho cuidado, hermano, con esos evangelios que se predican hoy en día, donde, ¿verdad?, te dicen, tú puedes, tú eres grande, nada te puede hacer frente, solo decláralo. Eso anda predicando el diablo para anestesiar los corazones, para dormir al creyente, para cegarlo espiritualmente, para sacarlo del propósito de Dios para su vida. Yo te digo, hermano, que podemos declarar, hermano, 1000 veces algo positivo, pero si nuestras palabras no van acompañadas, hermano, de obediencia, de sometimiento al Espíritu Santo, de nada servirá que lo digamos 1000 veces, hermano. ¿Por qué? Porque solos no podemos. Solos no podemos. Es Dios en nosotros, bajo la voluntad de Dios. Necesitamos nosotros como creyentes el poder del Espíritu Santo con nosotros, hermano. Y solo así nosotros vamos a poder, ¿verdad? Como dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué fácil es recitar ese verso. Casi todo creyente se lo sabe, ¿o no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es fácil decirlo cuando todo está bien. Pero ¿qué tal cuando las cosas empiezan a ir mal? Cuando empieza el sufrimiento, ¿verdad? Cuando vienen las pruebas, los obstáculos, cuando entra el temor. Ahí ya no es tan fácil repetirlo, porque si yo lo estoy repitiendo quiere decir que tengo que ponerlo en práctica, ¿verdad? Se nos empieza a olvidar la memoria ahí. Así le pasó a Pedro, exactamente. Él decía, yo nunca te voy a dejar, yo nunca te voy a abandonar, aunque me cueste la vida. Pero en el momento de la presión, en el momento de la tribulación, del temor, ¿qué terminó haciendo Pedro? Negó a Jesús. Pero no se ponga triste. Dele gloria al Señor. Eso. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque a pesar de la negación de Pedro, Jesús le siguió amando. La Biblia nos dice que Él le siguió amando. No solamente le siguió amando, la Biblia nos enseña que le siguió confirmando que Él era una parte fundamental del nacimiento y el establecimiento de la iglesia de Cristo. ¿Qué pasó? Jesús lo restauró, lo perdonó, lo restauró, y no solamente lo restauró, transformó su vida. Transformó su vida. Aquel hombre de poca fe, temeroso de que la gente lo relacionara con Jesús por miedo a las represalias, ahora lo vemos levantándose con autoridad, predicando el evangelio ante una multitud. Él fue el que predicó el primer sermón, ¿verdad? Y se convierte en 3000 personas, dice su palabra. Ahora lo vemos ejercitando su fe
Y Dios ahora usa a Pedro como un instrumento para sanar a ese cojo ahí en el templo de la Hermosa. Y Pedro, aquel que Jesús le había dicho hombre de poca fe, ahora tiene la seguridad y con fe le dice a este cojo: no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Ahora vemos a Pedro dando testimonio de Jesús ante el Sanedrín, afirmando que aquel al cual ellos crucificaron es el Mesías, es el enviado de Dios. Y lo hace sin ningún temor. Aunque le cueste la vida, lo hace sin ningún temor. ¿Por qué? Porque su vida había sido transformada por el poder del Espíritu Santo. Y pareciera, hermano, que en este momento estamos hablando de dos personas totalmente diferentes. ¿Cómo sucedió esto, hermano? ¿Qué causó la transformación que estamos viendo en Pedro? Obviamente Pedro siguió siendo el mismo hombre, de ese carácter, como decía yo al principio, atrevido, aventado, valiente, muy directo, porque cuando nosotros venimos a Cristo, yo sigo siendo Saúl, tú sigues siendo Juana, tú sigues siendo Pedro, y Dios te hizo y me hizo como nos hizo, y Él no se equivoca, amén. Él siguió siendo Pedro. Pero ¿cuál es ahora la diferencia? ¿En qué consiste, hermano? ¿Verdad? Ese cambio, esa transformación en su vida, hermano. La diferencia consiste en que ahora su vida se sometió al poder, y no solamente al poder, sino también al control del Espíritu Santo. Tenemos que tener atención en esto. No solamente se sometió al poder del Espíritu Santo, que es el poder de Dios para que podamos vivir una vida agradable a Dios, sino también al control del Espíritu Santo. Porque muchos queremos nada más el poder del Espíritu Santo. Queremos los milagros. Queremos todo eso que de alguna manera el poder del Espíritu Santo hace en la vida del creyente, y que de alguna manera también te levanta a ti, te hace ver que Dios está contigo. Queremos eso. Pero pocos queremos estar bajo el control del Espíritu Santo. Ya cuando se trata de mis deseos, de mi tiempo, de mis gustos, de mi mente, ahí no, Espíritu Santo, tranquilo, no es para tanto. Ahí ya no queremos darle el control. Cuando la palabra de Dios dice sean llenos del Espíritu Santo, está hablando de estar controlados por el Espíritu Santo. Pero muchos piensan que es ser llenos, es solamente tener poder para hacer milagros y declarar cosas. No, ser lleno del Espíritu Santo es dejarse ser controlado, que tome control de tu vida, de mi vida, de mi caminar, de mi pensar, de mi hablar, de mi tiempo, de todo, hermano. Pero poco nos gusta darle el control total al Espíritu Santo. Pedro fue lleno del Espíritu Santo el día de Pentecostés y recibió el poder para vivir la vida, ¿verdad?, nueva que recibió en Cristo. Y también ese poder le ayudó a someterse a la voluntad de Dios, someter su voluntad de Él, someter sus emociones, someter sus deseos al control del Espíritu Santo, hermano. ¿Y cuál fue el resultado de que Pedro pudiera ahora hacer eso? Bueno, un hombre transformado, lleno de conocimiento del propósito de Dios para su vida, que nunca estuvo ocioso. Es triste, pero en las iglesias, hermano, hoy en día nadie quiere hacer nada. Espiritualmente hablando, nadie quiere ningún compromiso.
Nada quiere sacrificar nadie de su tiempo. Pero el resultado de que Pedro se sometió ahora al control del Espíritu Santo, hermano, le permitió comprender el propósito de Dios para su vida. Y hermano, nunca estuvo ocioso. Llevó mucho fruto ahora para la gloria de Dios. Y nunca más volvió a negar a Jesús. Nunca más volvió a negar a Jesús. ¿Por qué? ¿Todo le fue bien a Pedro después de eso? ¿No tuvo problemas, sufrimientos, encarcelamientos, golpes, dolor? Sí, siguió. Pero a pesar de todo eso, nunca más volvió a negar a Jesús. Esto, hermano, nos muestra que no son nuestras virtudes o nuestros defectos lo que determinan la transformación y la vida victoriosa en Cristo, sino es nuestra disposición y sometimiento al poder y el control del Espíritu Santo. La salvación, hermano, viene por fe. Ya lo hemos enseñado, creemos, la palabra es lo que dice. La Biblia lo dice, la fe es por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Jesucristo pagó el precio de nuestra salvación. Él dijo, consumado es. La salvación es por fe y solo por fe. Pero la transformación, hermano, la salvación viene en un momento. Por fe, naces de nuevo, por creer en Jesucristo. Pero la transformación, que es la santificación del creyente, que dura toda la vida, desde que entrega su vida a Cristo hasta que muere o hasta que venga Cristo, eso, hermano, no pasa instantáneamente. Eso viene, hermano, a través de la obediencia, el sometimiento al Espíritu Santo. Esa transformación que sucedió en Pedro puede suceder en cualquier cristiano. Pero solo sucede, hermano, cuando uno es obediente y se somete al Espíritu Santo. El fruto de la santificación, hermano, es producido por Dios, obviamente. Dios es el que lo produce, no lo podemos nosotros producir. Y lo produce por medio del Espíritu Santo. Gálatas nos dice los frutos de la carne y los frutos del Espíritu, y nos menciona lo que viene del fruto del Espíritu. Amén. Pero, aunque es producido por Dios, por medio del Espíritu, requiere nuestro deseo, nuestra disposición, nuestra disciplina, nuestro sacrificio y nuestro esfuerzo. Si no estamos dispuestos a hacer eso, esa transformación no puede ser posible en nuestra vida. Lo que sucedió en Pedro no puede ser posible. Dios tiene el poder para hacerlo y Él es el que lo hace, pero requiere mi disposición, requiere que yo desee hacerlo, que yo lo busque, que yo me discipline. La carne nunca va a querer. Si tú y yo esperamos que cuando la carne quiera hacerlo, olvídate, hermano, nos vamos a morir. La carne nunca va a querer. Nunca va a querer. Se necesita hacer una decisión, a disponerse, a pelear contigo mismo, con tu carne, con tus deseos, con todas tus fuerzas. El peor enemigo del creyente es él mismo. El mismo. El diablo, sí, el diablo tiene su parte, pero el primer enemigo de nosotros somos nosotros mismos. Con nosotros mismos tenemos que luchar cada día, hermano. Pero tiene que haber una disposición, un sacrificio, hacer las cosas cuando no tienes ganas aún. Cuando Dios ve esto en la vida de sus hijos, entonces Él hace fluir su gracia y poder en la vida de sus hijos.
lo cual hace posible la transformación radical que vemos en Pedro. Es la única manera. Por eso, hermano, ¿quién mejor que Pedro para aconsejarnos qué tenemos que hacer para no vivir como si no conociéramos a Jesús? Porque tristemente así vive mucho creyente, como que no conoce a Jesús. Tú le preguntas, ¿conoces a Jesús? Sí, pero vive como que no lo conoce. No lo niega con sus palabras, pero lo niega con su estilo de vida. Entonces, ¿quién mejor que Pedro para aconsejarnos qué tenemos que hacer para no vivir como si no conociéramos a Jesús? Para no seguir con esa indiferencia, esa ociosidad y esa falta de fruto. ¿Quién mejor que Pedro para recordarnos el valor y el propósito de nuestra salvación y redención, hermano? Bueno, en los pasajes que leíamos al principio, Pedro nos da la fórmula. Amén. Regresemos a nuestro pasaje. Apenas va a empezar esto, no se me desespere. Pedro nos da la fórmula, hermano. ¿Y sabrá Pedro lo que está diciendo o no? Hemos visto lo que pasó Pedro, entonces ¿sabrá Pedro como para aconsejarnos? Ya no volvió a caer, ya no volvió a negar a Jesús. Y Él nos da una fórmula aquí en estos pasajes para que nosotros podamos permanecer firmes en Cristo. Entonces, vamos al verso 3 y 4. Ahí en segunda de Pedro 1, verso 3 y 4 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Lo primero que hace Pedro aquí, hermano, es quitar las excusas que podamos poner. Primero que nada empieza Pedro con eso, ¿verdad? Nos quita las excusas que podamos, porque todos tenemos excusas, hermano. Eso somos buenos los humanos, desde Adán y Eva. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Excusarse de su desobediencia a Dios. Y nosotros también siempre tenemos una excusa buena para callar nuestra conciencia y para justificarnos delante de los demás. Y queremos convencer a Dios que tenemos una excusa perfecta. Y por eso hacemos lo que hacemos. Y no podemos ser como Pedro y ser transformados. Lo primero que hace Pedro aquí es quitarnos las excusas. Dice, por medio, lo voy a parafrasear, por medio de su poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para poder vivir la vida en Cristo en obediencia y santidad. O sea, no dice que te va a dar, ya nos dio todo lo que necesitamos para poder vivir una vida en santidad. Si usted va a la Nueva Traducción Viviente, es exactamente lo que dice. Dios nos ha proveído con todo lo que necesitamos, porque a pesar que somos como Pedro, hombres débiles, hombres sujetos a las pasiones de la carne, aún así Dios, que es todopoderoso, nos ha dado lo que necesitamos para poder vivir una vida santa y agradable a Él. Entonces no hay excusa. Tú puedes y yo poner cualquier excusa, pero no hay excusa. Pedro era un hombre, como te digo, como tú y como yo, con una naturaleza caída, sujeto a las mismas pasiones y deseos. Pero era el poder de Dios en Pedro, por medio del Espíritu Santo, el sometimiento y el control que el Espíritu Santo ahora tenía sobre su vida, es que pudo ser posible. Fue cierto en ese tiempo, es cierto en este tiempo. ¿Qué hace la diferencia? ¿El poder de Dios ha cambiado? No ha cambiado. Pero si no le damos el control al Espíritu Santo, seguiremos con la indiferencia, con la apatía, con la ociosidad, sin fruto, estériles espiritualmente.
Verso 5, hermano, dice: vosotros también, poniendo toda ¿qué? ¿Toda qué? O sea, habla de un accionar de nosotros, ¿verdad? O sea, es el poder de Dios que lo hace, pero aquí está hablando al cristiano que hay un accionar que tenemos que nosotros hacer. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, ¿qué dice? Añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. No me recuerdo si lo mencioné, pero el título de esta enseñanza, ¿se recuerda qué era? ¿No lo dije? Complementando la fe. Y aquí vemos en este versículo que dice: añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Ok, ya estamos claros que aquí no está hablando de salvación. La salvación es por fe solamente, ¿verdad? Pero no podemos quedarnos ahí, tenemos que crecer, tenemos que avanzar. En el camino del creyente solamente hay para adelante o para atrás. Y si no avanzamos, estamos retrocediendo. Amén. Entonces no estamos hablando de salvación, estamos hablando de una vida fructífera viviendo el propósito de Dios. En segundo lugar, hermano, nos deja Pedro en claro que nuestra fe, ¿qué? Necesita ser complementada con frutos que solo pueden ser producidos por el Espíritu Santo. Pero si yo no tengo una comunión con el Espíritu Santo, si yo no estoy obedeciendo al Espíritu Santo, si yo estoy contristando al Espíritu Santo, ¿cómo se va a formar esos frutos en mí para complementar la fe? Si es el Espíritu Santo el que los produce, ¿cómo va a pasar? Entonces Pedro, en segundo lugar, nos deja bien claro que nuestra fe necesita ser complementada. No es suficiente nada más decir: yo creo en Jesús y soy salvo. Sí eres salvo, pero ¿qué tal del tiempo que vivas en esta tierra? ¿Cómo lo vas a vivir? ¿Qué quiere decir complementar? Quiere decir añadir una cosa para hacerla mejor, más completa y más efectiva. Y eso queremos que pase en nuestras vidas para la gloria de Dios. Pero para que el Espíritu Santo, hermano, produzca esos frutos que nosotros necesitamos para añadir a nuestra fe, hermano, requiere, como les digo, esfuerzo, dedicación de parte de cada creyente. Tú puedes sentarte ahí, tú puedes oír predicaciones en el radio, en el teléfono, donde tú quieras, hermano. Pero si tú no te propones, si tú no te esfuerzas, si tú no te dedicas a buscar a Dios con todo tu corazón personalmente, hermano, estos frutos no pueden ser producidos en tu vida por medio del Espíritu Santo. Esta es una relación personal con Cristo. Personal. Es entre tú y Dios, es entre yo y Dios. Vamos a leer el versículo 5 al 7 juntos. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Esta, hermano, es la fórmula que Pedro nos está dando para que podamos vivir bajo el propósito de Dios, en obediencia a Él. Pedro menciona 7 cosas, hermanos, 7 cosas con las cuales debemos complementar nuestra fe. Y como les decía, complementar, o sea, quiere decir añadir a nuestra fe.
No para salvación, una vez más digo, sino para vivir una vida enfocada en el propósito de Dios y en obediencia al llamado que Dios ha hecho en nuestras vidas, para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, hermano. ¿Cuáles son esas 7 cosas? Virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Alguien lo dijo así, de esta manera, se los voy a decir, parafraseando esto: añadid a vuestra fe la virtud o la valentía de David. A la valentía de David, el conocimiento de Salomón. Al conocimiento de Salomón, la paciencia de Job. A la paciencia de Job, la piedad de Daniel. A la piedad de Daniel, el afecto fraternal de Jonatán. Y al afecto fraternal de Jonatán, el amor de Juan. Eso es lo que necesitamos. Cada una de estas vidas, de estos personajes bíblicos, de estos hombres de Dios, nos dan un ejemplo de lo que Pedro está hablando, que tenemos que añadir a nuestra fe, que tenemos que clamar al Espíritu Santo para que produzca esto en nuestras vidas, porque lo necesitamos, más en estos tiempos donde el engaño de Satanás, hermano, está anestesiando las vidas, las mentes, los corazones del creyente, para desenfocarlos de la verdad, para quitarle la mirada de lo eterno y poner su mirada en las cosas de este mundo, abriendo las puertas para el pecado y para toda cosa que no glorifica a Dios, en lugar de vivir en santidad. Virtud, hermanos. ¿Qué es virtud? ¿A qué se refiere en virtud? Virtud es el temple espiritual ante un mundo hostil. El temple espiritual ante un mundo hostil. O sea, fortaleza para mantenerse por lo que es recto, a pesar de la presión del mundo, a pesar de que, ¿verdad?, la gente no quiere nada de Dios y va en contra de lo que la palabra de Dios dice. Es fortaleza para mantenerse, para no ceder, para no dejar de hacer lo que es recto, lo que glorifica a Dios. Es la capacidad de una persona para enfrentarse con serenidad a situaciones difíciles y peligrosas. Por eso la frase conocida que dice: hay que tener mucho temple para hacer eso. Y ese temple lo tenía David. El pueblo de Israel temblaba de miedo ante los filisteos y su gigante Goliat. Y el muchachillo de David llegó y dijo: ¿de qué temen? De este incircunciso, dijo. Y se enfrentó sin temor. Fue valiente. Entonces, esa clase de virtud es la que tenemos que tener para que tengamos la fortaleza de mantenernos en medio de un mundo que cada vez abre más las puertas a la maldad en su corazón. Amén. Temple espiritual. Otra cosa es el conocimiento. ¿Pero conocimiento de qué? ¿O de cuál? Todo el mundo dice tener conocimiento, todo el mundo dice tener la verdad, todos se creen sabios ya. Pero está hablando del conocimiento de lo que viene de la sabiduría de Dios, que es la verdad espiritual que se encuentra solamente ¿dónde? En la palabra de Dios. De ese conocimiento, hermano. Ese conocimiento que nos revela el Evangelio, las buenas nuevas de Dios, y que tiene poder para salvarnos de la condenación del pecado, del poder del pecado y de la contaminación del pecado.
El poder de Dios, hermano, es la fuente de la santidad. Sin el poder de Dios estamos bien fritos. No podemos hacer nada, no podemos caminar en santidad, no podemos obedecer a Dios. El poder de Dios es la fuente de la santidad. No es que tú y yo seamos más buenos que otros y podemos, no, hermano, olvídate de eso. El poder de Dios es la fuente de la santidad. No podemos vivir en obediencia, no podemos vivir en santidad sin el poder de Dios en nuestras vidas. Pero ese poder, hermano, solo fluye en la vida del creyente por el conducto del conocimiento de Dios más y más. Entre más tú y yo conocemos a Dios, más el poder de Dios fluye por tu vida y más eres capaz y yo soy capaz de poder vivir en santidad. Es la única manera. Por eso la importancia de estudiar la palabra, no nada más venir a sentarte aquí o en las iglesias donde están los creyentes y oír al que está enseñando. No, tú personalmente tienes que leer la palabra, escudriñar la palabra, pedirle revelación, iluminación al Espíritu Santo, llenarte con ella, para que el poder de Dios fluya en tu vida y puedas tú, ¿verdad?, complementar tu fe y puedas tú sostenerte en medio de este mundo que cada vez va mal en peor. Entonces, hermano, crecer en el conocimiento de Dios nos ayudará a crecer en santidad. Después tenemos el dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Es el poder controlador de la voluntad bajo el poder del Espíritu Santo. Es el poder controlador de la voluntad bajo el poder del Espíritu Santo. Cuando nosotros le entregamos nuestra voluntad que Él tome control, entonces el poder del Espíritu Santo nos da ese dominio propio que necesitamos. Pero ¿qué, hermanos? Eso no viene como la salvación, como le digo así nada más de repente. Eso es algo que implica mucha disciplina, hermano. ¿Disciplina en qué? Disciplina en orar, disciplina en leer la palabra, disciplina en nuestro tiempo, disciplina en nuestros deseos. Pablo dice, yo no le doy a mi cuerpo lo que quiere. No, yo castigo mi cuerpo. Y no estamos hablando de ir y a golpearte y todo eso. Simplemente no ceder a sus deseos. No ceder a sus deseos, porque el cuerpo tiene cada deseo. No ceder a sus deseos. Entonces, tiene que haber disciplina en nuestros deseos. Tiene que haber disciplina aún en el sacrificio. ¿A quién le gusta sacrificarse? A ver, levanta la mano. ¿A quién le gusta aquí sacrificarse? No. Pero aún tiene que haber disciplina en hacerlo, porque sabemos que si esto nos va a ayudar a caminar con Dios, a glorificar a Dios, a vivir una vida llena de su presencia y de la comunión con Él, pues tenemos que pedirle ayuda al Espíritu Santo para que nos ayude a hacerlo. ¿Qué sigue? Paciencia. Paciencia, ¿qué es? Paciencia, soportar y persistir. Por eso menciona a Job ahí. ¿Qué pasó con Job? Es un ejemplo de paciencia, ¿verdad? Entonces, paciencia. ¿Qué paciencia quiere que tengamos que añadir a nuestra fe? Es la paciencia que nos ayuda a soportar y a persistir. Sabemos, hermanos, que la vida cristiana, como les digo, incluye sufrimientos, persecución, enfermedades, dolor, adversidades, y sigue le echando ahí usted. Pero a pesar de eso, hermano, el creyente somos llamados a tomar una actitud correcta. No podemos tomar la actitud que toma aquel que no conoce a Cristo. Nosotros tenemos que actuar diferente, hermano. Porque tenemos una esperanza, porque creemos que Dios es soberano, porque creemos que Él tiene el control y pase lo que pase, Él está en control y Él tiene mi vida en sus manos. Y Él quiere lo mejor para mí y Él me ama. No lo entiendo, sí, no lo entiendo, yo no lo entiendo, pero lo creo. Lo creo. Entonces, hermano, necesitamos paciencia, añadir paciencia a nuestra fe para soportar y resistir en medio de cualquier situación que venga a nuestra vida.
Se necesita piedad. ¿Qué es piedad? Temor a Dios, santidad. Por eso menciona a Daniel. Daniel fue un hombre en medio de un pueblo perverso, inconverso. Él se mantuvo con un temor a Dios. A pesar de las amenazas sobre su vida, si él seguía orando, él dice que no dejó de orar como usualmente lo hacía 3 veces al día. Y temía a Dios. De esa piedad está hablando, no de la piedad de que me apiadé de alguien aquí que está pasando. No, está hablando del temor a Dios, de la santidad. Necesitamos tener ese temor a Dios, añadirlo a nuestra fe. Y después tenemos afecto fraternal. ¿Qué es afecto fraternal? El amor a nuestros hermanos. Y menciona a Jonatán, y todos hemos leído de ese amor de Jonatán hacia David. Más que el amor de un hermano. Pero ¿qué pasa aquí? El pueblo de Dios ya no quiere congregarse. Dice que no necesita congregarse. O dice que para qué se congrega si ahí va a ver al hermano que le cae gordo. Y hermano, se roba uno mismo la oportunidad de poner en práctica ese amor, porque ¿cómo voy a aprender a amar a mi hermano si estoy encerrado en mi casa? Yo tengo que venir aquí, convivir con ustedes, aunque no estoy de acuerdo con todos o no pensamos lo mismo. Pero así es como tenemos que aprendernos a amar unos a los otros, soportándolos unos a los otros. Porque Jesús dijo: en esto conoceréis que son mis discípulos, que nos améis unos a los otros. Y tenemos que aceptar que somos diferentes, que pensamos diferentes, pero que nos unimos en lo que la palabra de Dios dice. Porque tenemos un Rey, un Señor, un Dios, un Salvador. Amén. Y por último, amor, hermano. Y por eso menciona a Juan, el discípulo, ¿verdad? Amado. Pero no cualquier amor, hermano, no el amor que te amo si tú me amas. Te amo si tú me das lo que necesito, si tú haces lo que quiero, si estás de acuerdo en todo lo que yo pienso. No está hablando de esa clase de amor. Está hablando del amor que proviene de Dios, hermano. El amor que está dispuesto a sacrificarse por los demás. El amor, ¿verdad?, que está dispuesto a dar sin esperar recibir nada a cambio. El amor, hermano, que decide perdonar aún a aquellos que le ofenden. De ese amor necesitamos añadir más y más y más. La Biblia dice que todo se va a acabar, pero el amor no. El amor va a seguir. ¿Por qué? Porque Dios es amor, hermano. Y vamos a estar con Dios por siempre. Amén. Entonces, hermano, leamos del 8 al 10 para terminar. Versículo 8 al 10 dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Sin, hermano, la comunión con Dios y el sometimiento al control del Espíritu Santo, hermano, no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque solamente, hermano, la comunión con Dios y el sometimiento al Espíritu Santo es el antídoto contra la ociosidad y la esterilidad espiritual. No sé si lo dije bien, pero la comunión con Dios y el sometimiento al control del Espíritu Santo es el antídoto contra la ociosidad y la ay, Señor, ¿por qué me trabo tanto?
Eso. Espiritual, ¿me entiende? Pedro nunca estuvo ocioso, dedicó su vida para Dios, para el propósito del reino de Dios. ¿Por qué? Porque estuvo en comunión con Dios y porque estuvo bajo el control del Espíritu Santo. El no esforzarnos, hermano, por completar, por añadir a nuestra fe estas cosas a las que Pedro nos está enseñando, hermano, nos va a producir o va a producir en el creyente ceguera espiritual. O sea, se pierde la conciencia, hermano, de lo que es verdaderamente importante en la vida. Y se toma la actitud que el mundo toma de buscar lo que es también vida te ofrece como una prioridad para tu vida. Hermano, ¿qué pasa? No hay discernimiento de los verdaderos valores espirituales. Esa ceguera, hermano, hace que el enfoque esté solamente en este mundo presente y si nos olvidemos de la eternidad, del futuro, que es lo más importante. Y no solamente eso, va más allá todavía. Esa ceguera espiritual nos lleva a restarle importancia, hermano, valor a la salvación que Dios nos ha dado, hermano. ¿Sabe por qué? Yo no le estoy prestando valor. Sí, hermano, se le resta valor, importancia. ¿Por qué? Porque cuando tú no estás haciendo lo que tienes que hacer, cuando tú no estás sometido al control del Espíritu Santo, ¿qué pasa? Si no vamos para adelante, ¿para dónde vamos? Para atrás. Regresamos a aquellas cosas de las cuales el Señor nos rescató. Empezamos a consentir estas mentiras en nuestra vida que nos llevan a pecar contra Dios. Ahora, hermano, quiero preguntarte, ¿has negado a Jesús como lo hizo Pedro? No me conteste, solamente piénselo. Acuérdese que no son solamente las palabras, son las acciones, es la actitud. Sea como sea, hermano, tengo buenas noticias. Eres amado. Jesús te ama. Y puedes ser restaurado si al caso estás en ese momento de lloro amargo y sabes dentro de tu corazón que le has fallado a Dios, que has negado a Jesús. Puedes ser restaurado como Pedro fue restaurado. Pero hay una pregunta. ¿Quieres verdaderamente ser restaurado? O sea, tiene que haber un sincero deseo. Dios lo puede hacer, Jesús está dispuesto a hacerlo, el Espíritu Santo está listo. Pero la pregunta es, ¿quieres ser transformado como Pedro? Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para que llevemos a cabo, ¿verdad? Se lleve a cabo esa transformación en nuestras vidas. Pero se requiere tu deseo sincero, tu sometimiento al control del Espíritu Santo y a una decisión firme de esforzarte y disciplinarte viviendo una vida piadosa, diciendo a tu carne no y diciendo a aquellos que dicen conocer a Cristo pero que están viviendo sus vidas como ellos quieren, que no vas a seguir sus pasos. Porque el diablo muchas veces usa aún al mismo pueblo de Dios para desanimar a otro pueblo de Dios, porque pues él es cristiano y lo está haciendo, él es cristiano y piensa así, él es cristiano. Hermano, no me importa. Yo voy a hacer lo que la palabra de Dios me dice. Amén. Vamos a ponernos de pie. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Te agradecemos tu amor, tu bondad, tu gracia, Señor. Vemos
Señor, cómo tú eres tan maravilloso. Eres un Dios perdonador, eres un Dios que restaura, eres un Dios que transforma. Y te damos gracias porque si no fuera así estuviéramos acabados, Señor. Es un Dios que tienes paciencia con nosotros y nos hablas una y otra vez, Señor, tratando de llevarnos a la verdad, al propósito de nuestras vidas, Señor, tratando de llevarnos a esa vida que dé fruto para tu gloria, tratando de romper esas cadenas de indiferencia, de apatía, Señor, en nosotros, de pecado. Señor, gracias, porque no te cansas, porque insistes, a pesar de que muchas veces decidimos cerrar nuestros oídos a tu voz, ignorar tu llamado, Señor. Pero tú sigues insistiendo, sigues hablándonos, Señor, mostrándonos el camino, exhortándonos a abrir nuestros ojos para no dormir, para no estar anestesiados. Gracias. Gracias, Señor, gracias, gracias con todo el corazón. Te damos gracias. Ayúdanos. Sosténnos, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo. Danos el poder, Señor, y ayúdanos a someternos, a rendirnos al control del Espíritu Santo, rendir nuestra voluntad y todo nuestro ser para que el Espíritu Santo tome control, Señor, de nuestras vidas, Señor. Abre nuestros ojos espirituales, quita toda ceguera espiritual y permítenos verte, Señor. Quita, Señor, esa mentira del diablo que viene muchas veces y nos engaña y nos confunde y nos aleja. En el nombre de Cristo Jesús, Padre. Tu palabra dice que nos has dado todo lo que necesitamos para vivir una vida agradable a ti, Señor. Ayúdanos a hacer una decisión, a esforzarnos, a disciplinarnos, a luchar contra nosotros mismos y no perder el enfoque, Padre. A poner las prioridades como deben de estar, donde tú eres primero, Señor. Ayúdanos a no ser indiferente a la necesidad de tu iglesia, de tu obra. Ayúdanos a amarnos como hermanos los unos a los otros. Ayúdanos, Señor, a que haya control, dominio propio en nosotros, Señor. Danos la paciencia que necesitamos para perseverar, para persistir en medio de las luchas, de las pruebas. Danos esa piedad, Señor, que nos lleve a mantenernos en ese temor reverente a ti, Señor, sabiendo que tú eres un Dios santo. Ayúdanos a tener el valor, Señor, para tener la fortaleza y no ceder ante la maldad de este mundo, Padre. Y ayúdanos a amar tu palabra y escudriñarla, Señor. Danos entendimiento en ella, ilumínanos con tu Espíritu Santo. Y ayúdanos a conocerte más y más, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Dios me les bendiga, hermano. Dios les guarde.